Esta es una producción de Grupo Fórmula. Gracias por seguir con nosotros. Estas imágenes que estamos viendo que nos presenta Israel Aldave, pues son muy delicadas porque hemos visto pues las estaciones migratorias y los reclamos que se han hecho a lo largo de muchos años, ¿no? De cómo se trata a los migrantes en México, pero sobre todo recientemente por esta idea de que no los dejen pasar, pues se supone que deben de tener ciertas condiciones de humanidad, ciertas condiciones donde se les asista, donde se les pueda preguntar si quieren según esta administración, alguna asistencia humanitaria, me refiero a algún documento que les permita quedarse en nuestro país y quizá hasta buscar un trabajo, o pues no, checar su situación migratoria, ver su ilegalidad, su no viabilidad para poder quedarse y a lo mejor regresarlos a su país. Pero pues las cosas se han convertido y se ponen en una imagen muy delicada, Israel. Y digo delicado porque pues hay un grupo, insisto, como tú dices, 60 personas. Estoy tratando de sacar, a lo mejor es un grupo, es un espacio como de 4x3, es una pequeña cárcel. Es una pequeña cárcel chiquitita con rejas color blanco, con un candado y efectivamente hombres, mujeres y niños menores. Ya tienen 2 años, 4 años, 2 meses, agarraron parejo, ¿no? Y como tú decías, la persona, ahí vemos una integrante del Instituto de Migración que estaba tomada al teléfono, entra por algún momento al interior de la celda, Israel, pero pues por lo que entendemos al final los liberan. No sé por qué los liberan, pero es una evidencia de cómo los tratan. Te seguimos escuchando, Israel. Sí, así es, Emanuel, como tú muy bien lo señalas, y fíjate que esta representante del Instituto Nacional de Migración, le cuestionamos, le señalamos que esta situación, pues que violaba todos los derechos humanos, incluso la Constitución, y por supuesto acuerdos internacionales que tiene nuestro país en protección de niñas y niños. La señora estaba muy nerviosa, hacía llamadas, entraba y salía de estas sus oficinas convertidas en cárcel, para que al final pues ella girara la instrucción a la guardia que retirara el candado. Les abren la puerta, como lo podemos observar, Manuel, en estas imágenes, les abren la puerta y ellos mismos, los haitianos, pues estaban pues sacados de onda, no sabían qué pasaba con ellos, nadie les dijo que se podían retirar, pues ellos empiezan a agarrar sus maletas y todo, y empiezan a salir, y justamente en estas imágenes pues vemos que salen los más de 60 que te comentaba, entre ellos por supuesto varios niños, y eso es lo más extraño también, Manuel, pues esta funcionaria, ante la presión que hicimos nosotros, pues como medios de comunicación, hizo llamadas, suponemos que con sus jefes principales aquí en la Ciudad de México, y ellos le comentaron, le sugirieron que los dejara salir, porque efectivamente, Manuel, pues están violando todos los derechos humanos, y se deja en claro, pues esta política tradicional, política de asistencia humanitaria que ofrece nuestro país a quien busca pues un mejor futuro, a dejar atrás la pobreza y la marginación, y así se les trata aquí en el territorio nacional, Manuel. Híjole, Israel, entonces, y se fueron, tú seguiste tu camino, ellos ya también siguieron un camino, ¿supiste cómo se fueron? Sí, fíjate, Manuel, que justamente luego de que los liberaran se nos hizo, por supuesto, muy sorpresivo, ellos muchísimo más. Los seguimos, Manuel, seguimos su caminar, ellos, por supuesto, pues caminando, andando como ellos tradicionalmente lo hacen. Un poco más adelante, ya muy cerca de Pijijiapan, empezaron a pedir ray, muchas camionetas se paran, otras pues no, pero afortunadamente aquí varias sí se hicieron la parada, unas por supuesto del transporte público, otras de servicio privado, pero sí empezaron a tomar estas camionetas poco a poco en grupos los que entren, ahora sí que a los medios de transporte, y se fueron ya por lo menos en ese tramo carretero, ya no fueron pues reaprendidos por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Y fíjate, Manuel, si me lo permites rápidamente, hablamos con un elemento de la Guardia Nacional, le comentamos, ya una vez que los habían dejado libres, comentamos que si él estaba de acuerdo con esta situación, por supuesto nos pidió no revelar su nombre, ni mucho menos, pero nos dijo que no, Manuel, que no está de acuerdo con esta situación que viola todos los derechos humanos de una persona y lamentablemente se violan aquí en nuestro país. Bueno, pues decía la semana pasada todavía el presidente, ¿no, Sofía? Decía que no se violaban los derechos humanos, que se respetaban los derechos humanos. Pues ahí están en las imágenes de Grupo Fórmula que levantó nuestro camarógrafo y pues tú, los testimonios de estas personas y de los propios, pues el actuar de la gente de migración, pues sí se violan los derechos humanos.
Simplemente así se vieron los derechos humanos, ¿no? Van a decir, bueno, pues los dejaron libres. Pues sí, sí los dejaron libres y quizá más adelante fueron detenidos, pero pues no se respetan estrictamente el protocolo de derechos humanos, ¿no? Ya para qué preguntamos dónde anda la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta crisis tan fuerte, crisis migratoria. Israel, muchas gracias, felicidades. A tus órdenes, Manuel, como siempre, muy buenos días. Bueno, pues sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.